Cambié de opinión, como es mi costumbre, y decidí que en lugar de en este video hacer la demostración del teorema de las series de potencias, voy a hablar de otra cosa, aunque tiene que ver, y no sé bien cómo ponerle a este tema. Vamos a ponerle ecuaciones diferenciales. Es un nombre que suena intimidante, pero que en realidad ya hemos encontrado en varias ocasiones. Ecuaciones de este tipo, diferenciales y recurrencias. O quizás pongamos algo más explícito, por las dudas que alguien deje de mirar en este momento, sucesiones definidas por recurrencia. Por recurrencia. Y quería aprovechar esta oportunidad para mencionar una matemática, cosa que no he hecho en ninguno de estos videos, lamentablemente, que se llamaba Sofía, que en realidad como tenía un nombre en ruso se puede transliterar de varias formas, y ella misma usó también Sonia cuando se mudó a Suecia. Usó este nombre, también usó Sofía en sus algunas publicaciones, pero bueno, el hecho es que vamos a llamarla Sofía Kovalev. A ver si puedo escribir una B. No sé qué está pasando acá. Disculpo. Ay. Bueno, problemas técnicos como siempre. Kovalevskaya. Que tengo entendido que en el idioma ruso, si el señor Pérez se casa con alguien, con una mujer, la mujer, digamos, el señor Pérez se llamaría Perezovsky y la mujer Perezovskaya, me parece, y en ruso se considera el mismo apellido, digamos. O sea, la terminación se altera según el género de la persona, pero bueno. Y bueno, y vivió entre 1850 y 1891. Nació en Rusia. Y bueno, tuvo una vida bastante interesante. Quería mencionar algunas cosas conceptos matemáticos. Vamos a tratar de discutir una cosa que tenga algo que ver con uno de los resultados que obtuvo matemáticos. Pero bueno, quería mencionar algunos, hacer una especie de mini punteo de cosas que hizo. De lo que vamos a discutir hoy va a tener que ver con, aunque no vamos a poder discutir en su totalidad, lo que se llama el teorema de Cauchy, por Agustín Cauchy, de quien ya hemos hablado. Kovalevskaya, espero estar escribiendo esto bien. Y bueno, y es un teorema esencialmente sobre existencia y cómo se aproximan las soluciones a ciertas ecuaciones diferenciales, o sea, ecuaciones donde la incógnita. Digo, este es el gran salto conceptual en la matemática que se da en la época del cálculo, motivado por problemas de la mecánica, ¿no? Donde lo que se busca es encontrar trayectorias de objetos, que son funciones. El gran salto es que, si quieren, la matemática precálculo se trata de, aunque es una simplificación violenta, vamos a, para el propósito de esta pequeña explicación, decir que antes del cálculo la matemática se trata de la relación entre ecuaciones y números, ¿no? Por ejemplo, x cuadrado igual a 2. En qué punto eso define un número y qué propiedades tiene ese número, etcétera, etcétera. Y en la matemática del cálculo mismo, estamos hablando ahora de ecuaciones que definen funciones. Por ejemplo, encontrar la ley de Hooke, yo qué sé. Cuál es la función, las posiciones x de t que cumplen que la segunda derivada de x por la masa es igual a menos la constante del resorte por x, ¿no? Y bueno, en ese tema, un poco que yo creo que es central a la ciencia, por lo menos a la física seguro, las ecuaciones estas que relacionan funciones con sus derivadas, donde la incógnita es una función. Bueno, en ese tema central en la matemática, sin duda, fue que hizo este teorema, mejorando un trabajo anterior de Cauchy.
y vamos a tratar de explicar un poco de qué se trató eso. Y aquí también hay un ejemplo muy interesante, que es un ejemplo, voy a poner 1 sobre 1 más x cuadrado para la ecuación del calor. Que no vamos a hablar, no vamos a hablar de la ecuación de calor para nada, está un poco fuera de la... Pero bueno, da un ejemplo donde el método de buscar soluciones por serie de potencias falla. Eso lo hizo Kovalevskaya. Y trabajó en otras cosas, también trabajó en el movimiento de física de sólidos, digamos, el movimiento de sólidos sobre rotación. Y ahí hay un ejemplo que debido a ella que se llama el trompo, bueno, yo le puse trompo, no sé, de Kovalevskaya, que es una solución particular a las ecuaciones de movimiento de un sólido en rotación, Kovalevskaya. Y también hizo un trabajo más general sobre este tema, por el cual ganó un premio, premio Bordin, creo que se llama, ¿verdad? En 1988, que era un premio por plata, que se otorgaba por problemas que se consideraban importantes en esa época. Tengo entendido que lo habían ofrecido durante varias décadas y no sé, en 5 décadas lo habían entregado 3 o 4 veces el premio. Y bueno, ella hizo avance suficiente para meritar ese premio. Y bueno, quería hablar un poco sobre también un poco sobre la carrera, porque creo que es un poco interesante el tema. Bueno, obviamente en la sociedad del siglo XIX, la inmensa mayoría de las instituciones que ofrecían educación terciaria no admitían mujeres. Ella nació en una familia rica en Rusia, tuvo acceso a tutores y a científicos en su formación, digamos, pero a la hora de formarse un poco más, tuvo que recurrir a un matrimonio por conveniencia, porque tampoco las mujeres dejaban la casa antes de casarse, ¿no? Y ahí pudo ir a Alemania y estudió en Heidelberg, quería mencionar porque que bueno, ingresó en Heidelberg en 1886, que era una universidad que tenía la política súper avanzada para la época de permitir que las mujeres asistieran a clases siempre y cuando los profesores no se opusieran, ¿no? Entonces, si no hería las sensibilidades filosóficas o religiosas del profesor tener una mujer en la clase, la mujer podía asistir a esa clase. No iban a obligar a sus profesores a ir en contra de sus creencias, pero está. Y ahí pudo estudiar algunos años y eventualmente, después de un par de años, doctorado. Fue a Berlín con recomendación de algunos profesores de Heidelberg que eran exalumnos a estudiar con Karl Weierstrass, que lo más difícil es escribir el nombre, creo que se escribe así, de quien ya hemos hablado en algunas ocasiones, ¿no? Este tipo que vivió entre, voy a poner 1815 y 1889 creo que es, espero no estarme equivocando. Pero el hecho es que, bueno, él aceptó como alumna, pero trató de inscribirla en la universidad y no hubo caso, no le aceptaron su inscripción en la universidad, en el programa de doctorado, y por lo tanto decidió que le iba a dar clases particulares 2 veces por semana, y de esa forma hizo un trabajo que incluye este teorema de Cauchy-Kovalevskaya, que se llama, y luego con ese trabajo en la mano Weierstrass hizo un poco de presión política y le permitieron en otra universidad, en Göttingen, bueno, voy a poner aquí otorgado por Göttingen, que creo que lleva 2 puntos en la O, y obviamente estoy haciendo todo mal en 1874. Bueno, esencialmente ya con el trabajo de doctorado hecho, Weierstrass presionó a esta otra universidad donde se ve que tenía algún tipo de influencia y logró ella defender ese trabajo y le otorgaron un título de doctorado sin haber formalmente cursado en esta institución, solo por méritos de la tesis, digamos, de doctorado. Y
Y bueno, está, y luego fue la primera mujer en ser contratada por una universidad como docente, digamos, creo yo, por lo menos en matemáticas, contratada, contratada eh, por, voy a poner Universidad de Estocolmo, en 1885, ¿no? Se fue a vivir a Suecia. Bueno, ustedes dirán qué pasó entre medio, ¿no? Porque en 1874 salió el doctorado, en 1885 fue contratada. Bueno, pasó de todo. La verdad que tiene una vida bastante interesante. Primero unos años donde fue a vivir de nuevo a Rusia, no consiguió ningún tipo de trabajo, como que se incorporó a la sociedad en las normas que en esa época se esperaban de las mujeres. Tuvo un hijo con su marido y fue un poco una mujer de sociedad, como se dice. Y no le fue muy bien con ese intento de conformar las normas sociales. Trataron de hacer algunos negocios con el marido que fracasaron, el marido se suicidó. La hija, para poder en ese momento seguir su carrera como matemática, y como en Rusia no tenía oportunidad de hacerlo, tuvo que dejar la hija a cuidado de la hermana para poder viajar de nuevo y tener chances de tener una profesión. Es un tipo de decisión que me fue difícil encontrar No leí mucha material bibliográfico, pero buscando un poco en internet y también miré un poco un libro que se llama... que me gustó, que se llama The Mathematical Works. Mathematical Works y acá usa Sonia como nombre. Kovalevskaya, que lo escribió alguien que se llama, a ver si lo tengo por aquí, Roger Cook, que me pareció un trabajo súper prolijo y me gustó que se concentrara en... tiene muchas reseñas biográficas y información de la época y de todo tipo, pero trata de averiguar un poco, bueno, qué hizo en matemáticas, ¿no? En concreto, de leer los trabajos y ver a ver qué significado tuvieron esos trabajos en la época en la que salieron. Pero bueno, me fui un poco por las ramas. Lo que quiero decir es que en la época acá entre medio que tuvo esa hija, la tuvo que poner a cargo de la hermana y fue difícil para mí encontrar referencias para qué pasó con la hija, si después cuando se fue para Suecia volvieron a reunirse o no. Pero creo que la gente tiene tendencia a tratar de no mencionar eh, cosas malas, digamos, cuando se está haciendo una biografía de una persona importante, pero para mí es un tema importante porque es una decisión, ¿no? Que dura de familia versus carrera, que uno piensa que quizás en una sociedad civilizada en el día de hoy, habiendo pasado ciento no sé cuántos años, ese tipo de decisiones uno no las tiene que enfrentar, pero sin embargo, bueno, hay situaciones hoy en día polémicas, como que empresas importantes de Silicon Valley pagan a sus empleadas por congelar sus óvulos, ¿no? Que se puede ver desde el punto de vista positivo como mira, ayudan a los tratamientos de fertilidad que precisan sus empleados, o se puede ver desde el punto de vista de hay presión para postergar la vida familiar hasta que esté por morirte, digamos, que ya no seas más productivo en el trabajo. Bueno, me fui bastante por las ramas y además entré en un tema polémico que no es el objetivo de estos videos. Pero bueno, en todo caso, después de volver de Rusia hacia Europa, terminó siendo contratada por la Universidad de Estocolmo y tuvo bastante éxito en su carrera profesional como matemática, como por ejemplo habiendo ganado este premio. Y también es interesante, en el medio participó dando ayuda en estas, que yo no conozco mucho la historia, pero lo que fueron las comunas de París, que son una especie de revuelta que hubo en París, que luego fue violentamente suprimida, donde por algún tiempo corto hubo alguna especie de sociedad ahí funcionando con reglas un poco diferentes y muchos idealistas fueron ahí a aportar, bueno, educación para los niños gratuita o ciertos diferentes tipos de apoyos y ella fue uno de ellos. Y la hermana de esta matemática, Sofía Kovalevskaya, de hecho fue condenada a trabajo forzoso perpetuo a partir de su participación en las comunas de París. Pero luego después se escapó de prisión, así que hay toda una historia bastante interesante que desconozco, pero que me parece
vale la pena mencionar. Y bueno, volvamos a lo nuestro. Me disculpo por la digresión, la larga digresión, un poco filosófica, histórica, que bueno, obviamente esos son todas mis opiniones, lo que estoy diciendo, no es obligatorio compartirlas para aprender cálculo. ¿Tá? Así que volvamos a lo nuestro. Voy a hablar sobre... Bueno, es difícil averiguar cómo hacer esto mejor. Vamos a hacer la versión menos más concreta posible, quizás. Consideremos la ecuación vamos a ponerle oscilador forzado, porque eso me va a permitir hacer este dibujo. Tenemos nuestro sistema masa-resorte, que ya hemos discutido en alguna ocasión. La posición de la masa en tiempo t la voy a llamar x de t, donde 0 es la posición de longitud natural del resorte, ¿no? Donde ya se queda quietito el resorte. Y vamos a agregar una fuerza, ¿tá? Que voy a tratar de dibujar acá una especie de mano, ¿tá? que le hace una fuerza F de t, no sé cómo llamarle, F de t, que fuerza a la masa le da fuerza a la masa, ¿no? Además de esa fuerza también está la ley de Hooke, que dice que aquí hay una fuerza que es menos constante del resorte veces la posición. Y entonces la ecuación de movimiento es x segunda de t por m, esta es la masa por aceleración, ¿no? Vale menos la constante del resorte por x de t, hasta aquí es la ley de Hooke, más f chica de t. ¿No? Este es nuestro punto de partida. Vamos a considerar esta ecuación diferencial, ¿no? Y tratar de entender qué tipo de funciones satisfacen esta ecuación diferencial. Y entonces, suponiendo que la solución, que fue lo que hicimos cuando hablamos de la ley de Hooke, que la solución es de la forma una serie de potencias, y aquí justifico un poco la inclusión de este tema en la sucesión de video que veníamos haciendo, y voy a escribir los coeficientes de la siguiente manera. Voy a escribir con la potencia de t a la n multiplicada por 1 sobre n factorial, con el objetivo de que al derivar me sigue quedando cada potencia de t dividido por el factorial correspondiente a la potencia. Es un truco un poco... Pero bueno, como ya sabemos que la solución suele ser, por ejemplo, para la ley con m igual a 1, k igual a 1, la solución es seno y coseno, que aquí los coeficientes a serían unos y menos unos, si los escribo con esta notación, con el n factorial agregado a prepo. Así que eso no debería ser tan arbitrario ese truco. Y el f de t, la función que fuerza, también la voy a escribir de esa manera. Etcétera. Y vamos a escribir 1 sobre n factorial b sub n t a la n. Suponiendo que esto, y sustituyendo en la ecuación, ¿no? Vamos a llamarle 1 a esta ecuación. Aquí le ponemos 1. Obtenemos. Y bueno, fíjense lo que pasa. Vamos a escribir de este lado segunda derivada de esta serie de potencias, que sabemos que se puede hacer en condiciones razonables, digamos, si los a's no son demasiado grandes, se puede hacer, termina como si fuera un polinomio. De este lado está la x y de este lado está la f. Y bueno, y luego igualo, cada coeficiente de t a la n lo igualo. Y obtenemos la siguiente, llamo una relación de recurrencia. Del lado derecho se obtiene m veces an más 2. Eso va a ir multiplicando a t a la n. Y multiplicando a t a la n del lado derecho, creo que dije derecho la vez 2 veces, pero del lado izquierdo se obtiene esto, multiplicando a t a la n, y del lado derecho se obtiene menos k constante de resorte por a sub n más b sub n para todo n.
Y el punto clave es que esto permite calcular todos los AN a partir de A0 y A1. Porque esto es lo que se llama una relación de recurrencia. Hay unos números que están dados, la f esta es una función que te dan, que es conocida, digamos. Y entonces quizás tengo que hacer una cajita aquí. Esta es la relación de recurrencia. Y esta relación de recurrencia significa que si yo me fijo A0 y A1 como yo quiera, luego A2 queda determinado por esta relación, despejando a A2 como menos K por A0 más B0. B0 es un número dado, porque la f es una función que me dieron, ¿no? Los B los conozco. Y a partir de conocer A0 y A1, elegirlos arbitrariamente, obtengo que quedan determinados todo el resto de los A's, por esta relación de recurrencia que se llama, porque define un término de solución en función de los anteriores, ¿tá? Y de números constantes ahí. ¿Tá? Esa es la observación importante. Y este método, bueno, era conocido en la época de Newton y mucha gente lo usaban para resolver ecuaciones diferenciales, así, convirtiéndolo en un problema de determinar una sucesión que definía por recurrencia. Disculpo. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si puedo, ¿no? Porque las cuentas se vuelven engorrosas rápidamente. Ejemplo. Y el ejemplo es busquemos la solución a x segunda de t, vamos a poner masa 1, constante del resorte 1 y la función de forzamiento, o sea que este dedito que está aquí molestando a la masa, vamos a hacer un forzamiento periódico, o sea que con cierta frecuencia, ¿no? El omega controla cada cuánto se repite esa fuerza, y entonces es una especie de modelo para lo que sucede si yo estoy tratando de amacar esa masa, ¿no? Cada tanto, periódicamente, al mismo intervalo de tiempo, yo la empujo, la masa, ¿no? Y el omega dice a qué frecuencia la estoy empujando, ¿no? Esa es un poco la ecuación que estamos estudiando. Un forzamiento periódico, digamos, de un resorte, donde no hay rozamiento, ¿no? No hay rozamiento en este resorte. Y buscamos la solución a esto y bueno, vamos a poner x de 0 igual a 0 y x' de 0 igual a 1. O sea que la masa empieza en la posición natural de longitud de resorte, ¿no? Y empieza con velocidad hacia la derecha, una unidad, 1 metro por segundo, lo que sea. Y bueno, y observamos que se tiene que seno de omega t, esto es omega t menos omega cubo t cubo sobre 6 más omega 5 t5 sobre 5 factorial, etc. ¿No? Y la relación de recurrencia que se obtiene es que a sub n más 2, ¿no? Derivando aquí, es igual a, bueno, hay que poner aquí menos a sub n más b sub n, donde, bueno, vendría a ser, vamos a tratar de, que está aquí vendría a ser b sub 1, b sub 0, 0, b sub 2 es 0, que está aquí con el signo de menos, perdón, vendría a ser b sub 3
luego este vendría a ser b sub 4, b sub 5, perdón. Todos los b sub pares, b sub algo par son 0. Y entonces los b son 0, omega. 0 menos omega cubo, 0 omega a la 5, 0 menos omega a la 7, etc. Y de esta relación de recurrencia se obtiene que como a sub 0, que vendría a ser x de 0 es 0, y b también, y tenemos esta recurrencia que involucra solamente 2 antes, ¿no? Para averiguar a sub 2 uso a sub 0 y b sub 0, para averiguar a sub 4 uso a sub 2 y b sub 2, se obtiene esto de donde 0 es lo mismo que a sub 0, a sub 2, a sub 4, etc. ¿Tá? Y para los otros, para los impares, tengo que hacer algo más inteligente, cosa que no sé si voy a ser capaz de hacer, porque no soy muy inteligente, pero vamos a escribir una tabla, a sub n, b sub n, y quizás con gris ahí para no interferir mucho con la cosa. Bueno, arruiné mi... Vamos a darle un margen ahí. Y bueno, ¿qué va a importar aquí? 1, a sub 1 vale 1 y b sub 1 vale omega. Quizá debería hacer unos... Vamos a hacer no muchos, así que le doy un poco de margen por las dudas que crezcan estas expresiones. A partir de ahora escribimos en negro. El siguiente es 3. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer menos a sub 1 más b sub 1 para averiguar a sub 3. O sea que lo que obtengo es menos 1 más omega, y puedo escribir menos, lo voy a escribir así, ¿está? 1 menos omega. ¿Tá? Y aquí tengo menos omega cubo como cosa. Bueno, voy a escribir estos, omega 5 menos omega 7, omega 9, 3, 5, 7 y 9. Y bueno, ¿y qué obtengo como a sub 5? Obtengo, quizás ya debería usar esta cosa. Tengo que hacer, de vuelta, la relación fundamental, o sea, el hecho fundamental es que suponer que las soluciones de este tipo de ecuaciones son serie de potencias me da una recurrencia que define los términos de los coeficientes de la serie de potencias a partir de los anteriores. ¿Tá? Eso es un descubrimiento importante que no solamente te está diciendo eventualmente si mostras que esta serie de potencias realmente tienen radio convergencia positivo. No solamente te está diciendo que hay soluciones, sino que te está diciendo cómo aproximarlas por polinomios, de una forma muy explícita, calculando los coeficientes por recurrencia. ¿No? Está dando un método numérico para aproximar las soluciones de este tipo de ecuaciones con serie de potencias. Así que es un método bastante poderoso. Y bueno, aquí en el otro término obtenemos menos esto, que es 1 menos omega no sé qué, más b sub n, y obtenemos 1 menos omega cubo. Y este otro, si me creen, es 1 menos omega cubo menos omega 5. Y este otro es menos omega 9, etc. ¿Tá? Y entonces lo que obtuvimos es que la solución que estamos buscando, si este método está justificado, que simplemente consiste en saber que esta sucesión que estamos aquí, la serie de potencias que define, de hecho tiene radioconvergencia grande, si tenemos eso, una que tenemos eso, sabemos que esta serie de potencias define una solución y nos está diciendo que la solución x de t es, bueno, esa cuenta. 1 medio a sub 2 t cuadrado más un sexto a sub 3t cubo. ¿No? Y hay que meter estas cosas
en lugar de los asubenes. O sea que, obviamente, en nuestro caso, este vale 0. Taché el equivocado. Los pares valen 0. Este vale 0, este vale 0. ¿No? Este, y solo los impares aparecen, y los coeficientes que aparecen en los impares son estos que están aquí arriba, ¿no? Con el n factorial abajo. Y bueno, está ahí. Acá hay prácticamente una geométrica. Entonces voy a simplemente escribir por aquí arriba lo que da la solución, porque no quiero hacer malabares con la serie geométrica. Lo que quiero destacar es que se obtiene bueno, vamos a escribirlo x de t, si hice bien la cuenta, cosa que es dudosa. Vamos a ver si acá, según yo, usando la igualdad que se obtiene para la serie geométrica, logramos expresar esto que está aquí, estas sumas, ¿no? En los coeficientes a sub n aparecen como sumas de cada vez más términos, pero como la mayoría son potencias si querés sacás de factor un omega y tenés potencias de omega cuadrado, cada vez más 1 más omega cuadrado más omega 4 más omega 6, todo por omega, ¿no? Y ahí usás la fórmula para la serie geométrica y se reduce a una cantidad fija de términos, que no crece con n, ¿no? Son 2 términos. Y lo que se obtiene al final, reconociendo qué serie de potencias aparecieron, es que la solución es 1 menos omega sobre 1 menos omega cuadrado. ¿Tá? Ese 1 sobre 1 menos omega cuadrado aparece de la suma geométrica. Como acá las potencias van subiendo a 2, de la suma geométrica aparece este denominadorcito. Seno de t se obtiene, y aquí asumimos que omega es diferente de 1, que es importante. Esta cosa por t más 1 sobre 1 menos omega cuadrado por seno de omega t. Y ustedes pueden verificar que efectivamente esta fórmula que yo escribí aquí cumple que en 0 vale 0, su derivada en 0 vale 1, y además su segunda derivada es igual a menos la propia función más seno omega t. ¿Está bien? Y aquí se da un fenómeno interesante, que es que fíjense que la fuerza que está forzando al oscilador, ¿no? Sin este seno de omega t, es una ecuación de un oscilador de un masa resorte común y corriente, ¿no? Que tiene movimientos periódicos seno y coseno de t, y combinaciones. Y agregando una fuercita que fuerza, pero con periodo omega, lo que estamos viendo aquí es que si omega está cerca de 1, ¿no? Si yo lo fuerzo con periodo cercano a 1, la solución que obtengo va a tener una amplitud, un máximo valor de x que alcanza, súper grande, ¿no? Porque hay un 1 sobre 1 menos omega cuadrado. Si omega está cerca de 1, esto es gigante, y bueno, y significa que esa masa se está yendo súper lejos. O sea que un sistema que oscila poquito, yo lo fuerzo periódicamente, pero con la frecuencia correcta, y con una fuerza chica, ¿no? No estoy forzando con mucha fuerza, estoy forzando con una fuerza muy chica, pero con la frecuencia correcta, y va a empezar a oscilar gigante, ¿no? A oscilar mucho. Y eso es lo que se llama resonancia. Espero discutir esto. Si omega es casi la frecuencia correcta, que sería 1, que sería la frecuencia asociada a a la solución sin forzar, ¿no? Si fuera solo un sistema de masa resorte sin ningún término de forzamiento, bueno, si yo lo fuerzo periódicamente y con un periodo parecido al que oscilaría normalmente, obtengo oscilaciones gigantes, por más que la fuerza es muy chiquita. Y eso es un problema para la ingeniería, porque una estructura que uno quiere que aguante forzamientos exteriores, como terremotos, por ejemplo, no queremos que pueda llegar a ser perturbada por una fuerza chiquita y oscilar muchísimo, ¿no? Por la causa de que la fuerza chiquita es con un cierto periodo que justo entra en resonancia con la estructura. Por eso los rascacielos, espero hablar de esto un poco después, pero los rascacielos más altos que se han construido, algunos de ellos contienen un amortiguador que se llama, que es como
una masa suspendida gigante adentro del edificio, cuyo propósito es como eliminar la posibilidad de que ciertas oscilaciones pequeñas del piso, por ejemplo un terremoto, logren que el edificio oscile muchísimo, ¿no? Y también hubo un auto de Fórmula 1, un auto Renault que ganó un campeonato que tenía un amortiguador de estos colgando ahí no sé si del chasis o qué, y al año siguiente se decretó que era ilegal que tuviera ese beneficio que estabilizaba el auto. Pero bueno, me fui un poco por las ramas, pero bueno, este concepto de resonancia es importante, pero ahora lo que estamos discutiendo es cómo la serie de potencias permiten relacionar ecuaciones de este tipo, diferenciales, con ecuaciones de este tipo, que simplemente definen una sucesión, cada término a partir de los anteriores haciendo cierto cálculo. Y ahí es donde entra el teorema de Kovalevskaya y Cauchy. Voy a enunciar y quizás demostrar o dar un bosquejo de demostración de un teorema. Voy a llamarle mini Cauchy-Kovalevskaya. Esencialmente el teorema de Cauchy-Kovalevskaya es esto que estamos escribiendo, que vamos a escribir ahora, pero con más variables, y entonces las derivadas se pueden tomar respecto a cualquiera de las variables involucradas. Entonces se obtiene lo que se llama una ecuación en derivadas parciales, que muchas de las leyes en la física son de ese tipo. Por ejemplo, la ecuación del calor, por ejemplo, la ley de Maxwell, por ejemplo, lo que se llama la ecuación de Schrödinger, o lo que llaman las ecuaciones de Einstein. Son la mayoría de las, yo no quiero decir la mayoría, pero enunciar ecuaciones diferenciales, enunciar leyes físicas en forma de ecuaciones diferenciales es una técnica que desde Newton hasta hoy ha sido un poco la base de lo que se ha hecho, y las ecuaciones en derivadas parciales son un poco después de la mecánica, la mayoría de las ecuaciones que aparecen son en más variables y son del tipo ecuaciones en derivadas parciales, qué sé yo. Pero bueno, no vamos a poder hacer nada con eso en este momento con los conceptos que estamos manejando y la sofisticación con la que estamos manejando. No podemos llegar a tocar esos objetos aún. Pero bueno, podemos dar una idea de qué se trata el asunto. O sea, hay que imaginar que lo que yo estoy escribiendo aquí, si hubiera más variables, no solo una variable tiempo, sino más variables, y hubiera relaciones entre varias derivadas respecto a varias de ellas, bueno, ese es el teorema donde Kovalevskaya hizo es el contexto donde Kovalevskaya hizo su resultado de tesis. Y a ver cómo lo enuncié, porque es muy difícil enunciar. Voy a escribir así, quizás, supongamos que tengo una función. Lo voy a escribir solo para este tipo de ecuación muy especial, que tengo una ecuación así: B0 más B1t, y el término general de esta serie de potencia es Bn t a la n sobre n factorial. Voy a poner que esta función es de esta forma, donde los coeficientes que aparecen, como en el caso de seno de omega t, ¿no?, que aparecían potencias de omega, bueno, son más chicas que potencias de algún número, para todo n y cierto b positivo. Supongamos que tenemos dada esta función, nos es dada, por ejemplo podría ser seno de omega t, como en el ejemplo anterior, y P0, P1 hasta P sub, voy a poner K-1, son números, simplemente, reales. Y entonces, para toda condición inicial x de 0, x' de 0, estoy diciendo, podés elegir números para asignarle a las primeras k-1 derivadas de la función x en el tiempo 0. La serie de potencias
x de t igual a A0 más A1t más ANT a la n sobre n factorial, que es solución de... Voy a poner solución formal de... O quizás pongo que se obtiene por recurrencia, digamos, de la ecuación enésima derivada de x es igual a f de t más p0 por x de t más p1 por x' de t más etcétera, 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 perdón, p sub k menos 1 x k menos 1 de t. Todavía no dije la afirmación del resultado. O sea, la situación es la siguiente: estamos analizando qué sucede cuando trato de aplicar el método que aplicamos recién con el oscilador forzado a una ecuación general del tipo la enésima derivada de x es igual a esta función dada más una combinación de las derivadas anteriores por números, ¿no? Sumar las derivadas anteriores por números, ¿no? Y para toda condición, para toda elección de las primeras k menos 1 derivadas en el punto 0, planteamos x igual a esto y sustituimos y obtenemos una relación de recurrencia para la sucesión a sub n. Y bueno, y esa serie de potencias que está bien definida por esta relación, como vimos en el ejemplo, la afirmación del resultado es que tiene radio de convergencia infinito. Y entonces el teorema de Kovalevskaya y Cauchy lo que muestra es que este procedimiento que utilizamos, bueno, y el de ellos es mucho más general. El resultado que ellos plantearon es para funciones de varias variables y hay derivadas parciales de esas funciones. Y aquí, en lugar de una suma, simplemente hay una función que también es una serie de potencias aplicado a... ¿no? O sea que es un resultado mucho más complicado, la verdad, que lo que estamos transmitiendo. Mucho más poderoso, quiero decir, que lo que estamos transmitiendo. Como caso particular incluye esto, en un caso simple. Y lo que dice es que ese procedimiento de encontrar la solución planteando una serie de potencias como solución y haciendo una recurrencia, en este caso funciona y de hecho define una solución que está definida para todo tiempo, porque el radio de convergencia es infinito. Y el ejemplo que yo dije por la ecuación del calor que ella dio es un ejemplo, creo que yo inesperado hasta ese momento. Creo que Weierstrass le propuso un poco que el método siempre funcionaba y ella encontró este ejemplo donde para cierta ecuación en derivadas parciales que no vamos a discutir, la serie de potencias que se obtiene no tiene un radio de convergencia positivo y por lo tanto no funciona este método, y eso también fue un aporte importante. Y bueno, pero en nuestro caso nos está diciendo que todas estas ecuaciones que planteamos de esta forma, relacionando una derivada con una función dada más sumas de derivadas anteriores por números, esas cosas tienen solución, que son serie de potencias, con radio de convergencia infinita. Y la demostración, voy a dar un bosquejo. Demostración. Digo, no es difícil en este caso, pero voy a dar un bosquejo. Esencialmente, la sucesión a sub 0, a sub 1, etc. cumple la recurrencia a sub n más k es igual a b sub n más a sub n, perdón, el a sub n va multiplicado por p sub 0. Bueno, p1 a n más 1 y el último que aparece es pk menos 1 a sub n más k menos 1, ¿no? O sea, te dice cómo calcular el siguiente término de sucesión a partir de los, error de borde, k anteriores y el b que viene dado, ¿no? Y el truco es tomar,
truco es mostrar que los AES, estos que se obtienen así, no crecen demasiado rápido. Si crecer rápido para los coeficientes de una serie de potencias corresponde a radio de convergencia chico. Entonces nosotros queremos mostrar que los AES en valor absoluto no son grandes. Entonces tomo un número A positivo, suficientemente grande. Hay que convencerse de que todo se puede hacer, pero eso es fácil. Para que, bueno, la primera condición es que efectivamente A sea más grande que el máximo entre las condiciones iniciales que me dieron en valor absoluto. O sea, A0, A1, no sé qué. Hasta A sub K menos 1. Eso es fácil, son K números, elijo un número más grande que todos ellos, se puede. Bueno, pero además quiero que A sub N más K sea mayor o igual que, aquí voy a poner cosas que son más grandes que cada uno de los términos de esta suma. B a la N, valor absoluto de P0, A a la N, y aquí valor absoluto de PK menos 1, A a la N más K menos 1, para todo N. Esto último, ¿por qué se puede hacer? Bueno, porque si paso dividiendo, acá hay A por A, N más K veces. Si paso dividiendo todos menos 1 de estos A's, obtengo que A tiene que ser más grande que, se cancelan un montón de cosas aquí, y me quedan estos coeficientes P divididos por A, potencias de A, y luego me queda B sobre A a la cierta potencia. Entonces si A es más grande que B, el B sobre A a la potencia se va yendo para 0. Y entonces uno se puede convencer pasando dividiendo todos los A menos 1 que de hecho algún A bien grande satisface esta ecuación para todo N. Y una vez que tengo eso, el último paso de la demostración para estas cosas se muestra por inducción. Que el valor absoluto de A sub N es menor o igual que A a la N para todo N. Porque ya lo cumple para los primeros, y luego este es el paso inductivo, lo que se precisa tomar. Valor absoluto de los dos lados, usar la desigualdad triangular y todo. Y bueno, y que los coeficientes sean menores que algún número a la N va a implicar que el radio de convergencia de esta suma que está aquí, es infinito porque se compara con la serie que define la exponencial e a la A por T. Así que bueno, di un bosquejo, ya sé que no me interesaba tampoco dar lujo de detalles de esta demostración. Esta demostración lo que muestra es que ecuaciones de este tipo es un resultado fundamental en matemática, no es el caso más general que se suele usar, pero muestra que ecuaciones de este tipo efectivamente definen funciones, ¿no? Volviendo a la idea de que el cálculo es pasar de entender si ecuaciones definen números a pasar a tratar de entender cuándo ecuaciones diferenciales que involucran funciones y sus derivadas definen de hecho funciones que solucionan esas ecuaciones, ¿no? Motivados por problemas de mecánica. Desde mi punto de vista, el cálculo es la matemática de la mecánica. Ok, bueno, un masazo, ¿no? Y esto es una punta del iceberg de lo que es el verdadero teorema de Cauchy-Kovalevskaya, pero bueno. Pero bueno, creo que aquí en este ejemplo que dimos se ve que esto es un método concreto y efectivo para aproximar soluciones a ecuaciones diferenciales. Te está diciendo cómo calcular un polinomio que aproxima bastante bien tu solución. Y el teorema de Cauchy-Kovalevskaya dice, efectivamente, con esos polinomios estás aproximando una solución. En todo tiempo, no solamente en tiempos chiquitos. Y bueno, para aliviar un poco el video, aunque agregando cosas como se alivianan, ¿no? Bueno, voy a mencionar esto que me parece interesante, ya que nadie me para. Quiero que sepan que
El objetivo, ese teorema de Mini-Kojika-Valeskaya tampoco es lo discutimos un poco más por el método ese sí de plantear una solución en forma de serie de potencias y obtener una recurrencia para los coeficientes. Eso es un método bien concreto que es potente y que da un método hasta numérico, ¿no? Que se puede hacer con la computadora para aproximar soluciones a ecuaciones diferenciales de cierto tipo. Pero la prueba en sí, bueno, no me interesa tanto. Lo hice porque, o sea, di una idea por el que le interese, digamos. Bueno, dejo de disculparme por decir, por hablar de matemática en videos de matemática, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre la sucesión de Fibonacci. Volviendo a la idea que ya experimentamos para aprender sobre integración por sustitución o cambio variable, de que una igualdad es igualdad para los dos lados, ¿no? A igual a B significa B igual a A. Sin embargo, psicológicamente pasa que te dicen A igual a B y dices, sí, te lo creo. Y B igual a A es tipo, opa, es algo mucho más difícil psicológicamente o interesante de entender. Mira, acá voy a dar un ejemplo de esto. Entonces, la sucesión de Fibonacci es una sucesión que se define así, empezando con 0 y 1. Cada término es la suma de los dos anteriores. Así que 0 más 1 vale 2, según yo. 0 más 1 vale 1, 1 más 1 vale 2, 1 más 2 vale 3, 2 más 3 vale 5. Bueno, tiene una historia que ustedes pueden buscar. Sencillamente creo que este matemático italiano, Fibonacci, no sé fechas porque no lo busqué, fue uno de los que introdujo un poco el sistema de numeración arábica y que se usaba hacía tiempo en Medio Oriente y que en realidad deriva de un sistema hindú. Lo introdujo en Europa y quiso hacer publicidad a este sistema que es mucho mejor que lo que ellos tenían. Los números romanos son horribles para operar. Y bueno, y en su libro plantea un poco el problema da un problema de letra, digamos, un poco realista con unos conejos ahí que se reproducen de cierta manera muy, muy extraña. Que la población de esos conejos, luego de n generaciones, va a ser el número Fibonacci enésimo. Y bueno, creo que más que nada quería mostrar que se puede sumar números arábicos y es fácil hacerlo. Como estoy haciendo yo ahora, que 5 más 8 vale 13, espero no equivocarme, y 8 más 13, 21. Y bueno, paramos acá. ¿Será bien? ¿Ya me habré equivocado o aún no? Y pero creo que por ahora venimos bien. Bueno, parece que por ahora venimos bien. Bueno, esos son los números de Fibonacci. Y vamos a llamarle, poner unos nombres a estos números. Vamos a llamarle F0 a este, F1, F2, etc. F3 vale 2 y F4 vale 3, etc. ¿Está? Y podríamos tratar de entender, o simplemente motivados por el hecho de que acabo de hablar de que ecuaciones diferenciales de hecho definían sucesiones por recurrencia, ¿no? Como aquí, como en el teorema de Cauchy-Valeskaya, o como aquí. Podemos tratar de entender esta igualdad o esta relación entre sucesiones por recurrencia y ecuaciones diferenciales al revés. Esta sucesión de Fibonacci, con el objetivo de entender, voy a poner o a ver qué pasa, ¿no? Entender Fn, defino, y bueno, vamos a definir x de t igual a f0 más f1 t más f2 t cuadrado sobre 2 más, y bueno, fn t a la n sobre n factorial, etc. Porque tenemos un puente entre los mundos de las ecuaciones por recurrencia, que es de lo que se trata la solución de Fibonacci, y las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué da. Es un diccionario. En matemáticas se le suele llamar diccionario a estas cosas, que son un poco más extrañas que diccionario, no sé. Son, o sea, lista de conceptos y del otro lado hay una lista de conceptos análogos o algo así. Y bueno, hay ciertas relaciones. Y aquí tenemos un diccionario entre sucesiones por recurrencia, como la sucesión de Fibonacci, y ecuaciones diferenciales. Y el hecho de que... Perdón.
La sucesión de la recurrencia que cumple es que f0 es igual a f1, perdón, estoy diciendo todo mal, f0 vale 0, f1 vale 1, y la recurrencia es fn más 1 o e sub n más 1, dependiendo de qué tan mala sea mi letra, fn más 1, fn más 2 es la suma de fn y fn más 1. Entonces, y observo que se cumple x de 0 vale 0, x' de 0 vale 1 y x segunda de t es igual a x de t más x' de t. ¿Tá? De hecho, lo que el mini Cauchy-Kovalevskaya que acabamos de probar muestra que por ser lo que se obtiene por recurrencia, empezando con 0 y 1, y tratando de resolver esta ecuación, el radio de convergencia de esta cosa de hecho es infinito, así que esto de hecho es una función bien definida para todo t y cumple esa ecuación diferencial. Que cumple la ecuación diferencial por el teorema de la serie de potencias. Y bueno, ok, por ahora nada muy interesante. Ahora la idea es, bueno, quizás pueda tratar de resolver esta ecuación de otra manera y igualar las dos soluciones que obtuve. Acá estoy haciendo una especie de paseo, los estoy llevando por una serie de ideas que no estoy tratando de que cada una de ellas sea deducible por la audiencia en cada momento. No estoy tratando de hacer eso, piénsenlo más como un tour guiado, digamos, ¿no? Algo así. A su izquierda hay un truco debido a Euler, que es lo siguiente. E a la lambda t es solución de 1. La ecuación 1 vamos a llamarla a esta, a esta ecuación. Le voy a llamar 1 a esta ecuación de aquí, la ecuación diferencial esta. Esta es 1. Quiero dar la impresión de que con la condición inicial y todo. Entonces la observación de Euler es que si yo sustituyo e a la lambda t en esta ecuación, de este lado sale lambda cuadrado e a la lambda t, de este lado e a la lambda t y lambda por e a la lambda t, y puedo dividir e a la lambda t. Y obtengo que es solución a 1 si, solo si lambda cuadrado es igual a 1 más lambda. Lo cual es decir, lambda igual a 1 más raíz de 5 sobre 2, que le voy a llamar a lambda 1, o 1 menos raíz de 5 sobre 2, que le voy a llamar lambda sub 2. Así que ya debería haberlo escrito así, simplemente lambda 1 igual a esto. No sé por qué trato de apretar las cosas de ahí arriba. Truco que tiene soluciones. Lambda 1 que vale 1 más raíz de 5 sobre 2 y lambda 2 que vale 1 menos raíz de 5 sobre 2. Y ok, ese es el truco de Euler. El truco de Euler es, en ecuaciones de este tipo, buscar soluciones de la forma e a la lambda t. Y te queda una ecuación en lambda, para que eso sea solución. Y bueno, entonces, combinando e a la lambda 1t y e a la lambda 2t, sumando sumándolas por números y sumando, obtengo otras soluciones de la ecuación. Entonces puedo, por lo tanto,
haciendo cuenta nomás, vamos a llamarle I de t igual a E a la lambda 1t menos E a la lambda 2t, lambda 1 y lambda 2 son esas dos cosas que están ahí, todo dividido raíz de 5, cumple 1 con I de 0 igual 0, y prima de 0 igual a 1. ¿Por qué? Bueno, que cumple 1 porque el lambda 1t y el lambda 2t ambos cumplen 1, y bueno, cuando derivo, la derivada, la suma de derivadas y todo eso, y te queda una solución. ¿Está? Y bueno, y que cumplen que I de 0 vale 0 porque E a la 0 vale 1 y E a la 0 vale 1, así que se resta vale 0. Y cuando derivo, ahí tengo que usar cuando derivo me queda lambda 1 menos lambda 2 sobre raíz de 5, que si ustedes verifican, restando lambda 1 y lambda 2, me va a quedar raíz de 5, así que eso vale 1. Y bueno, pero esto es una solución a 1 con estas mismas dos condiciones iniciales, que además está dada por una serie de potencias. Esto que está aquí es una serie de potencias con ciertos coeficientes, porque la exponencial es una serie de potencias de radioconvergencia infinita. Y por lo tanto la serie de potencias de I también tiene que cumplir que el primer término vale 0, el segundo vale 1 y esta recurrencia. O sea que los coeficientes de la serie de potencias de I tienen que coincidir con los coeficientes de la serie de potencias de X. Y se obtiene un resultado altamente sorprendente, por lo menos desde mi punto de vista. Quizás lo escriba por aquí arriba porque no vale la pena dejar de... Se obtiene fórmula de Binet, creo que se llama así. Obtuvimos la fórmula de Binet, que es Fn igual a 1 más raíz de 5 sobre 2 a la potencia enésima. Esta es la parte importante. Y la parte que no es importante, pero que es sorprendente que haga que valga la igualdad, es sobre 2, perdón, a la n. Digo, 1 menos raíz de 5 sobre 2 es un número menos 0,6, no sé qué. A la n vale casi 0. Así que la parte importante es esta. Y esto vale casi 0 cuando n es grande. Todo dividido raíz de 5, que son los coeficientes de la serie de potencias de esta cosa que está aquí, las potenciales estas. Y esto creo que amerita unas exclamaciones. Y lo que dice es que esta fórmula inocentona, donde cada término es la suma de los dos anteriores, esta sucesión, de hecho crece enormemente. Crece como, esto es 1,6, no sé qué, 1,6 a la n más o menos. Es lo que domina el comportamiento de las sucesión de Fibonacci, y en realidad vale una igualdad extrañísima entre un número natural, Fn, y la suma de potencias enésimas de dos números irracionales, 1 más raíz de 5 sobre 2 y 1 menos raíz de 5 sobre 2, dividido raíz de 5, que es un número irracional. Okay. Y esto se obtuvo a partir de la relación entre sucesiones por recurrencia y ecuaciones diferenciales, ¿no? En matemática, cuando construís un puente, se puede usar para los dos lados, ¿no? Y a veces para un lado es muy, muy sorprendente que pasan esas cosas. Y por eso muchos resultados cuya formulación parece accesible a todo público, la justificación de que vale ese resultado no lo es. Suele suceder eso en matemática. Y bueno, entonces el objetivo un poco de este video era postergar atacar la demostración del teorema de la serie de potencias, que va a ser un poco duro, y aprovechar también para hablar de una matemática, cosa que no habíamos mencionado ninguna, creo, en lo que van de estos videos, y mostrar un poco la idea esta bastante importante, que es que la serie de potencias
gracias a que se pueden derivar término a término como si fueran polinomios dentro de su radio de convergencia, permiten atacar el problema de tratar de entender o aproximar o mostrar que existen soluciones a ecuaciones diferenciales como las que ya hemos encontrado, que surgen de la mecánica, hemos encontrado caída libre con rozamiento, oscilador, y ahora tenemos un oscilador, masa resorte, perdón, y ahora tenemos el oscilador forzado periódicamente. Hemos podido entender las soluciones a partir de este método que relaciona ecuaciones diferenciales con recurrencias. Y bueno, y en ese círculo de ideas está el resultado más importante, creo yo, de Kovalevskaya, que es esto que estamos escribiendo aquí para más variables y con derivadas respecto a cualquiera de esas variables. Así que, bueno, espero que ayude y con esto terminamos.